Buenas noches. Ya iniciamos nuestro programa, como todos los martes, gerontológicos. Temas muy interesantes, polémicos, ¿no? Del ámbito gerontológico en general. Pues bien, eh, vamos a compartir pantalla para ir analizando los temas que tenemos para el día de hoy. Bien, por aquí ya tenemos... Ajá, a ver, así es. Cuidados o asistencia, una breve revisión conceptual. Bueno, efectivamente, hace muy poco tiempo tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia muy interesante donde la expositora, que es justamente integrante también de la Central Gerontológica Internacional, habló de la necesidad de el no hablar de cuidadores, sino más bien de asistentes de personas mayores. Y bueno, y puedo decir que expuso muy buenas razones para ello, y por ese motivo también hemos decidido hacer una breve revisión conceptual de lo que significa realmente cuidar o asistir. Bueno, hablemos entonces. Bueno, en este caso hemos extraído dos textos donde se habla justamente de asistencias y de cuidados. En la primera parte que dice cuidar o asistir. Muchas veces tendemos a mezclar y confundir los conceptos, cuidar y asistir, aunque comparten ciertos aspectos en común. La realidad es que ambos profesionales no tienen las mismas características ni funciones. Claramente las diferencias entre asistente personal y lo que es cuidador. Esto es lo que hemos extraído. Después ya vamos a hacer el comentario propio. Los asistentes personales son personas experimentadas en entender que necesita la persona solicitante. Con su asistencia trata de no limitar ni coartar su libertad personal. Al contrario, su objetivo es que la persona asistida tenga la mejor calidad posible, de vida posible, sin sentirse atosigada, controlada o excesivamente protegida. Para estos profesionales es fundamental dejar que la otra persona tome las decisiones posibles para incentivar, potenciar y promover su autonomía. Pues bien, justamente ya tenemos por aquí la llegada de la doctora Karina Rodríguez. Qué bueno, justamente cuando estamos para examinar brevemente este tema. A ver si Karina ya puede abrir su micrófono porque estamos justamente iniciando. Ajá, todavía está en el proceso. Vamos a esperar un poquito y realmente sí, es un tema muy interesante. Definir claramente, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿Cuidar o asistir? ¿No? A ver si Karina ya puedes abrir tu micrófono con este tema que estamos ya iniciando. Ujú. Bueno, en la primera parte, en la primera diapositiva, hemos extraído dos publicaciones que indican lo que sería cuidar y lo que sería asistir. Y sí hay diferencias importantes, al menos en estos textos que estamos viendo aquí. Por ejemplo, muchas veces tendemos a mezclar y a confundir los conceptos cuidar y asistir
aunque comparten ciertos aspectos en común. La realidad es que ambos profesionales, que es lo que dice el texto, ¿no? No tienen las mismas características ni funciones. Claramente hay las diferencias entre asistente personal y lo que es cuidador. Los asistentes personales son personas, dice este texto también, que son personas experimentadas en entender, hay un ratito que necesita la persona solicitante. Con su asistencia tratan de no limitar ni coartar su libertad personal. Al contrario, su objetivo es que la persona asistida tenga la mejor calidad posible, sin sentirse atosigada, controlada o excesivamente protegida. Para estos profesionales es fundamental dejar que la otra persona tome las decisiones posibles para incentivar, potenciar y promover su autonomía. A ver si puedes abrir tu micrófono. Bueno, vamos por hasta ahí. Esos son los textos ¿qué opinas tú de estos extractos que hemos hecho eh, con respecto a lo que sería la diferencia entre un cuidador o un asistente personal? Definitivamente, Luigi, justo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? exactamente. Nosotros vamos a manejar los términos de asistente o cuidador dependiendo de qué tan autónoma sea la persona. Ah, exacto. Entonces, lo primero que vamos buscando son esas actividades de vida cotidiana que debemos hacer, que son las ABL, las ABD o actividades de vida diaria. No importa cómo las encontremos, pero es el bañarte, el alimentarte, el maquillarte, el ir al baño, el trasladarte, el tener esa movilidad. Entonces, existe. Si la persona no puede hacerlo, se le cuida. Entonces, se le baña, se le Claro, alimenta, se le claro. hace la actividad y la hace la persona que acompaña. A mayor asistencia, menor autonomía. A menor asistencia, mayor funcionalidad. Entonces, ¿qué buscamos? Que nuestro usuario, que nuestro familiar, que nuestro paciente mantenga de comer solo, aunque Ujú, así se eche la comida encima, se manche, ¿qué debo? Recogerle cabello, ponerle babero, darle los facilitadores, pero que se alimente solo. Pero ujú, ¿qué pasa? Papá, no, usted come muy despacio. Empezamos a licuar comida, a disminuir alimentos, a evitar que tenga la masticación, a apresurarle, porque ujú. la vida acelerada lleva dignidad. Entonces debemos saber claramente que la asistencia está dada en base a la funcionalidad que la persona tenga, y así sea una funcionalidad lenta, una funcionalidad con dispositivos de ayuda, una funcionalidad que sea adaptada. Si es funcional, por dignidad, hay que dejarlo, porque eso va a permitir que la persona, tanto su autoestima, su tiempo, su autovalía, su toma de decisiones, sea de verdad con dignidad. Y entonces creo que es muy importante que sepamos y vamos, un cuidador no necesariamente tiene que tener como procesos de subsistencia y vida. Un asistente no. Hay asistentes de todo tipo, hay asistentes de traslado, hay asistentes de actividades de vida diaria, hay asistentes sexuales que no son eh, personas o en el grupo de Ujú. la sexualidad, no son personas prostitutas, por decir de algún Claro, modo, claro, claro. sino personas que van a asistir en el componente de sexualidad, no importando la actividad que toque. Orientar, guiar, apoyar, hacer en algún momento, pero dentro de esto, Suramérica, la ventaja de Norteamérica, no tenemos ese tipo de apoyos, pero esa es la gran diferencia entre un cuidador y un asistente dentro del punto de vista funcional. Claro. Es lo que yo te decía también.
creo que lo hemos hablado algún tiempo, cuando cuando la persona mayor tiene es autónoma, ¿no? Más allá de que pueda tener una discapacidad, pero es autónoma, o sea, es decir, tiene el control sobre sí mismo, ¿no? O sea, sabe lo que puede hacer, está plenamente, mentalmente sano, ¿no? Entonces, esta persona lo que requiere es una ayuda para poder ejercer esa autonomía, ¿no? Es decir, claro, por eso es que yo una vez decía yo como algo así como que el jefe de la oficina, ¿no? O sea, que no él es el que manda en la oficina, ¿no? Así no pueda caminar por sí mismo, pero igual, o sea, la persona que la acompaña en este caso sería justamente para que esta persona pueda realizarse de una manera autónoma, ¿no? Según sus propias decisiones, gustos y lo que quieran. Entonces, yo creo que por ahí también hay una diferencia, ¿no? Porque generalmente cuando uno habla de cuidar, habla casi siempre de una persona eh, que digamos que tiene ya muchas debilidades, ¿no? O sea, en cuanto a su salud, o sea, más vulnerabilidades, ¿no? Diversas vulnerabilidades que obligan a que la persona tome una actitud ya mucho más, podemos decir que actúa, ¿no? Sobre la persona. O sea, era, a ver, ¿qué es lo que tú piensas sobre eso? Acá vamos, y vamos a pasar a la siguiente. Allá. Sí, Acá sí, también hay dos textos interesantes para revisar. Acá dice, los cuidadores son las personas que se dedican a los cuidados de una persona dependiente, ¿no? Que como tipo, porque vamos a revisarlo, o sea, no vamos a aceptar así de todo, vamos a revisar y está bien. Entonces, que con motivo de su edad, discapacidad o enfermedad, no disponen de la autonomía suficiente para realizar la tarea del día a día por sí sola. Ahí está lo que yo te decía, ¿ves? No tienen la autonomía suficiente para realizar la tarea. Ya. Otra, dice, la toma de decisiones es uno de los aspectos donde se aprecia más la diferencia entre lo que son asistentes personales y cuidadores. En el caso de los asistentes, es la persona beneficiaria quien toma las decisiones. Ahí está, ¿eh? Mira, mira. Ya que posee poder de decisión y autonomía personal. Entonces, es la persona asistida quien elige y contrata a su asistente personal, ¿no? Él mismo le contrata. Entonces, los cuidadores, en cambio, suelen tener que decidir en nombre de la persona cuidada, puesto que por razones de salud o capacidad no puede hacerlo por sí mismo. A ver, ahora tu comentario sobre esto. sí, Luigi, definitivamente cuando hablamos de autonomía, justo está Está ya, bajo tu volumen, un ratito. Voy a subirlo un poquito más. ok, Ya, a ver. a ver, yo lo tengo a tope. Tu volumen está bajo. Trata de ponerle más volumen. Ahora Sí, sí te escucho. Solamente que esté un poquito abajo. es el tope, lo tengo así en Luigi. Ujú. Bueno, Ya. se decía que cuando nosotros tenemos a la persona con sus funciones mentales superiores, su capacidad socioeconómica de funcionar y para decidir en sus cuentas, en sus tiempos, en sus gustos, la persona que tiene la capacidad de definir cómo se va a vestir, cómo quiere estar, cómo se va a arreglar, hay que respetarlo, ¿no? Ah, no, yo decido que se ponga esto hoy, va a estar en pijama todo el día, ¿no? O sea, las decisiones de actividades de vida diaria tienen que ir desde Ujú. quiero A estar ver. en el sol, si quiero estar en la sombra, si quiero, todo esto debe ser tomado en cuenta definitivamente para que tengamos esa parte de fortalecimiento de la autonomía de la persona. Y el asistente justo potencializa su autonomía. El cuidador no. El cuidador va a estar haciendo y cumpliendo roles, va a estar siendo acompañante, va a estar
Ujú, velando porque sus actividades de sobrevivencia se den, pero ujú, genera de alguna manera una situación separada de la autonomía y decisiones y de ujú. lo que es actividades de sobrevivencia y de vida diaria directo. Entonces, esa es la gran división que tenemos de los dos grupos Claro. de personas que Por acompañan a eso la es que ahí persona. dice que generalmente la persona que es cuidadora se ve obligada digamos, a ejercer muchas decisiones en todo caso, ¿no? Sí. Entonces, acá, y en este último texto, dice, a modo de conclusión, podemos decir que las diferencias más importantes entre asistentes personales y cuidadores tienen que ver con el tipo de relación que tienen con las personas a las que asisten, así como el lugar donde suelen trabajar, la formación recibida y la clase de tareas que realizan. Estas diferencias son determinantes si tienes que elegir entre estas dos opciones. Está bien, ¿no? Exacto, Yo Luigi. creo que... Generalmente es más económico contratar Ujú, un cuidador que un asistente. Va a ser ujú, más fácil encontrar un cuidador que un asistente. ujú, Muchas veces el cuidador es un familiar, es su ujú. vecino, es alguien cercano, un hermano de la iglesia, alguien cercano. El asistente no, el asistente es un profesional Claro, capacitado que oferta sus servicios, que se le contrata y que llega al lugar. ajá, claro, porque puede ser un cuidador informal, por ejemplo, ¿no? Claro. A ver, vamos a pasar ahora a nuestro siguiente. Aquí está, allá. Bueno, ni modo, yo voy a hacer varias diapositivas y ahí ya te paso la voz. Entonces, comunicación gerontológica para todos. Definitivamente no podemos hablar de vida en el sentido humano, en el sentido de relación, sin hablar de la comunicación. O sea, no hay forma de poder vivir en una manera en sociedad, ¿no? Si no tenemos comunicación. Entonces, la comunicación es un tema fundamental para la vida de relación, porque también existe la vida no relacionada, que son ya a niveles ¿no? De repente microorganismos, pero entonces hay que decir que qué importante es justamente abordar una comunicación que permita justamente que lo podamos comprender, ¿no? Nos podamos comprender y ponernos de acuerdo sobre diversos temas. Y eso es uno de los grandes temas, porque estamos hablando de una ciencia que no es una ciencia exacta, ¿no es cierto? La gerontología no es matemáticas, no es física, no es química, ¿no es cierto? Es algo muy diferente, es algo que a través del tiempo que transcurre, ¿no? Ya se ve la necesidad de revisar constantemente sus nociones y todo lo que se pueda desarrollar. Entonces, el proceso de la comunicación va a ser importante justamente para acompañar estos cambios, ¿no? Acompañar estos cambios. Entonces, esta importancia que tenemos fundamental para el desarrollo mismo de la humanidad tiene que ser una buena comunicación. Y una buena comunicación tiene elementos fundamentales, ¿no es cierto? En que, por ejemplo, ¿cómo se logra realmente establecer una comunicación? Es como si yo, por ejemplo, que yo soy en este caso el emisor, si el emisor no cuenta con un medio adecuado, ¿no? Para dar a conocer el mensaje, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que probablemente no te entiendan o te entiendan mal o simplemente la comunicación no existe. Entonces, y esto lo digo también justamente por lo que ocurre en el ámbito gerontológico cuando se genera ambigüedad, cuando no logramos establecer una buena comunicación. ¿Por qué? Porque de repente no manejamos bien los términos, de repente no estamos conceptualizando bien esa realidad. Entonces,
Entonces, hay que ver cómo es un proceso entonces efectivo y adecuado. Ese es uno de los puntos importantes. Y para que ya puedas tú también dar tu opinión. Entonces, cuando hablamos de comunicación, vamos a hablar también de los contenidos. Estos contenidos que hoy día a muchos se le dice creadores de contenidos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de creadores de contenidos, en realidad no necesariamente tiene que ser una profesional de la comunicación, porque realmente un contenido simplemente es que tú puedas incluso publicar una foto o un mensaje, ¿no? O un mensaje escrito, un video que quieres reflejar y quieres expresar algo. Eso es un contenido. Ahora, este contenido puede tener estar muy bien encaminado, bien conceptualizado, bien dirigido, ¿no? Bajo los conceptos adecuados, no ser edadista, sino por el contrario, ¿no? Entonces, estos asuntos que nosotros enfrentamos, este es un tema del día a día. Nosotros en el día a día vamos a revisar vamos a ver muchas publicaciones y muchas de ellas van a estar de acuerdo con nosotros lo que pensamos y van a ser de calidad y otras que no lo van a hacer. Y que a veces, por temas tan triviales como simplemente un error de escritura, ¿no? Puede llevar también a la ambigüedad. A veces las personas ya nos hemos acostumbrado mucho también a pasar por alto eso, ¿no? A veces, si uno pasa por alto un acento, por ejemplo, de repente ya estás diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ese es un problema de comunicación que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta como si no fuera importante. Entonces, ¿se puede saber algo? Un interrogante acá. ¿Se puede saber algo y no comunicarlo bien? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, yo creo que sí puede ocurrir eso. Sí puede ocurrir. Claro. Si yo puedo saber, sí, algo, pero a la hora que lo traslado o quiero trasladar esa información, no lo hago bien, no me comunico bien. Eso sí puede ocurrir, por supuesto. Ocurre y se puede ver. Cuando estás en redes sociales lo puedes ver. Se nota que hay a veces una buena intención, pero fallida. No logra su objetivo. Entonces, cuando la comunicación falla, tenemos ya los diversos problemas de la falta de comprensión sobre los conceptos de lo que estamos hablando. La gente va a preguntar, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿No es cierto? Entonces, esto es bien importante. Y la parte allá. Entonces, pero para que haya un proceso de comunicación exitoso, ¿no es cierto? Tiene que haber, primeramente, que lo que uno está comunicando, si yo estoy comunicando un tema que está relacionado a las personas mayores, obviamente que tengo que ser un experto, por decirlo de alguna forma, en expresar adecuadamente quiénes son las personas mayores, ¿no es cierto? ¿Qué es la vejez? ¿Qué es el envejecimiento? Y lo tienes que tener bien claro. Si no lo tienes muy claro, probablemente vas a generar una comunicación inadecuada. Comunicación, porque ahora en el terreno de la comunicación nos vamos a encontrar también con temas que inciden más en el tema ideológico más que en lo científico, ¿no? O sea, como que queremos resaltar ciertas ideas, conjuntos de ideas que probablemente pueden tener incluso un origen hasta político, por último, ¿no? Y que puede ser incluso manipuladores también. Ahora, ya sabemos que hoy en día hay una serie de personajes que no son profesionales de la gerontología y sin embargo aparecen interviniendo, ¿no? O sea, interviniendo sobre las personas mayores. Y eso para mí es un tema de preocupación de muchos profesionales también, que dicen, ¿cómo este señor, que tal vez tenga una formación muy pobre, sin embargo ya eres
una persona que ya comienza a incidir, ¿no? Sobre un grupo de personas mayores como si fuera un interventor. La única persona que puede intervenir verdaderamente es la persona que tiene formación gerontológica. Todos nosotros podemos opinar, podemos analizar, podemos observar, ¿no? Hacer nuestro análisis sobre la realidad, por supuesto, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es intervenir. Esa es una cosa que para mí que me da muy claro. No podemos intervenir si no somos profesionales o no somos personas que estemos capacitadas para una función determinada, como ahora hay ahora una serie de personajes que aparecen y que que va a ser también un tema de un debate. Y es posible entonces conocer un tema y no poder comunicar adecuadamente sobre ello. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser eso posible? Claro, se puede conocer un tema y tú puedes ser un mal comunicador. También es posible, claro que sí. Puede ser un mal comunicador. De repente estás ante un grupo de personas que no son expertos y como no son expertos, tú necesitas una estrategia y una forma adecuada para llegar a ellos y hacerles comprender. Porque de repente con ellos no vas a poder utilizar un lenguaje muy técnico, entonces vas a tener que tener sus estrategias para llegar, ¿no? Ujú. Entonces, claro, entonces ese es un tema. Entonces, ¿es posible conocer un tema y no comunicar adecuadamente sobre ello? Sí, puede ser. Ahora sí me gustaría que tu, tu comentario sobre esta parte. Sí, Luigi. Para nosotros tener una comunicación efectiva, tenemos que conocer Ajá, contexto, ah, por ahí tenemos comienza. que, tenemos que conocer cultura y tenemos que saber cuál está siendo en este momento el nivel cognitivo de la persona. Ujú, También tenemos que saber hasta qué nivel podemos llegar para utilizar terminologías, qué tan sofisticadas nos van claro. a entender o no. Mm, Una ah, comunicación efectiva tiene que sepa comparar, que sepa, por sobre todo, armonizar los contenidos con los cuales se está trabajando. ajá, claro. Y muchas veces los comunicadores jalan muletillas, jalan palabras, Sí. jalan temas, jalan eslogans por moda, Ah, porque eso está de moda, pero exactamente, que sí. absolutamente es el reflejo de lo que estamos queriendo trabajar. Y luego, muchas veces, Luigi, cuando la persona que va a comunicar un tema, que Sí. va a transmitir la información, no tiene la habilidad docente académica de comunicación, Ajá, también. Ujú, Luigi, ujú. cuando no encuentra sinónimos, cuando no encuentra escenarios, cuando no puede llevarte el alimento al nivel que lo puedes digerir, Luigi. Habrán Claro. algunos que pueden digerir el bloque, el trozo de carne, pero habrán otros que tenemos que darle el aminoácido listo para que lo pueda asimilar. Ujú, claro, eso es verdad. Lo tenemos que llevar a su mínima expresión. Pero para eso tú tienes que ser intencionado, contextualizar y buscar las opciones. Y algo que debes siempre tener en cuenta, Luigi, es afirmar que lo que tú transmitiste fue lo que se recibió. Por eso, cuando tú dejas una plática en línea y todo, pides que te hagan comentarios, que te pregunten, y Claro. atiende esos comentarios. Ten esa etiqueta de Mm, responder y hacerlo, porque tenemos el derecho a tener dudas. Solo nosotros aquí, Centro, Norte, Suramérica, metidos, tenemos una palabra que nos implica algo completamente distinto. Y si vamos a conversar con nuestra audiencia, tenemos que buscar qué significa esa palabra en cada lugar para que no contextualicemos de una forma muy egoísta y solo en nuestra área la palabra o el concepto o el tema con el cual estamos hablando. Entonces, ser comunicador requiere preparación, responsabilidad, conocimiento y, por supuesto, profesionalismo. ¿Y claro, cuán? eso. Porque ahorita está de moda hablar de los anti-aging y hablar y empezamos a hablar y a veces solo tenemos el concepto de la IA, ¿verdad? Y todo lo Sí. demás
¿Qué Sí, pasó? eso es verdad. ¿Qué investigamos? ¿Qué hacemos? No, No. claro, O sea, tenemos que tener esa responsabilidad y compromiso de conocer el tema a profundidad y sobre eso tener esa solvencia, esa facilidad y esa parte de fluidez para poder transmitir la información. Porque cuando tú transmites algo a medias, puedes hacer más daño que beneficio en el claro. colectivo que te escucha. Sí, No, Linda. claro, claro que sí, eso es como en la comunicación básica, ¿no? Por ejemplo, cuando definitivamente o el medio o si no el mismo emisor del mensaje no es comprendido, ahí está el problema. Entonces, ¿hay comunicación? Sí, pero mala comunicación, ¿no? Claro, claro, porque podemos decir que no hay comunicación simplemente cuando no se puede oír o simplemente no hay ningún mensaje. Pero en ese caso sería de esa forma. Ahora, la importancia fundamental del buen uso de las herramientas. Ahora, nosotros en general, ahora todos tenemos la posibilidad de este uso de herramientas de comunicación. Antes eran las herramientas de comunicación, al menos a nivel social, eran solamente en otra época para los periódicos, la televisión y la radio, ¿no? Cuando ya se abrió esto el tema de las redes sociales, entonces todos los ciudadanos, ya todos en cierta forma comienzan a ser creadores de contenido. Entonces, ahora tenemos una sobreabundancia de comunicación, ¿no? Ahora, por eso es que uno de los grandes retos ahora es justamente eso, el buen uso de esas herramientas de comunicación para lo que nosotros estamos trabajando en ese sentido. Si queremos dar un contenido veraz, de calidad y que refleje, y que incluso particularmente en el ámbito gerontológico, evitar el edadismo, ¿no? Las generalizaciones indebidas, que es muy común, ¿ah? El tema de las generalizaciones indebidas es muy común. Y entonces, ay, caray, tenemos ahí, ah, ya, ahí está. Bien, entonces hay que usar también el lenguaje adecuado y la narrativa bien expresada. Ya sabemos hablar, si vamos a hablar de personas mayores, tenemos que decirlo de acuerdo a la forma que corresponde, no la que a mí me gusta o no me gusta, simplemente lo que debe ser. Y entonces, eh, me llama la atención también, ¿ah? Me llama un poco la atención que en algunas universidades, ¿no? En algunas universidades que he podido ver de varios países, se está de alguna manera permitiendo el ingreso de un lenguaje que es muy coloquial. ¿Y por qué en otras disciplinas científicas se mantiene bien establecida lo que es el lenguaje adecuado, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tener tanta ambigüedad? Y a tal punto que esta ambigüedad ha ingresado a la misma academia, porque yo he tenido la oportunidad de ver, de ser testigo de cómo se incentivaba a las personas, a los alumnos a decirles viejos a las personas mayores, ¿ya? Entonces, todas estas cosas generan esa falta de entendimiento realmente, esa falta de universalidad que debería existir, ¿no? A nivel de lo que se puede llamar una ciencia, ¿no? Entonces, en un país, sobre todo que estamos hablando el mismo idioma y no nos comprendemos, no nos entendemos. Entonces, ahí tenemos un tema. Ahora, la conceptualización adecuada es fundamental para la comunicación de contenido. Ya sabemos que no tenemos la ciencia que estamos, en la que estamos involucrados, no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia que va acompañando los cambios sociales, ¿no? La investigación y todo lo demás, o sea, de todas maneras se va a renovar. O sea, entonces, y los conceptos también se van a renovar. Entonces, pero todavía
tenemos en diversas publicaciones los errores. La gente cree que un error conceptual, algunas personas que han escuchado hablar de error conceptual piensan que es solamente un tema de que no lo escribí bien, no lo, o que simplemente no lo expliqué bien. No solamente eso, los errores conceptuales se pueden dar hasta el uso mismo de la imagen. Cuando tú usas un uso inadecuado de imágenes, lenguaje que no corresponde, también estás incurriendo también en error conceptual. Y la necesidad, por eso, ¿hay una necesidad de escribir bien? Sí, claro que sí. Aunque a muchas parece que ya no les interesa, pero digo que sí. Y hablar con propiedad, definitivamente. Tenemos que ser lo más profesionales posibles porque al final de cuentas, ¿hacia dónde vamos? No, entonces, no hay que tener miedo tampoco a la polémica. Ahora, hay la gente a veces, veo también que el profesional a veces como que eh, se siente como amenazado por el hecho de que los cambios que se han dado, ¿no es cierto? Cambios en la revisión de contenidos, las nuevas teorías y todas las demás. Y a veces prefiere uno ya afirmarse sobre algo que ya está establecido para él, ¿no? Y entonces evita los temas llamados polémicos. Pero no deberíamos evitar los temas polémicos, al contrario, justamente los temas polémicos son los que nos plantean la necesidad justamente de aclarar eso de que haya, ¿por qué se generan polémicas? ¿Por qué se genera polémica? ¿Por qué? Porque hay conceptos que algunos no lo consideran que sean válidos, entonces se va a generar una polémica. Pero ¿por qué tenemos que temer a la polémica? ¿Por qué tenemos que simplemente cerrar los ojos y decir, no, acá ya se dijo todo, ya no hay nada más que decir, ¿no? Entonces, entonces la necesidad de expresar los conceptos de la mejor manera, también, y la actividad de pensar y cómo detectar errores conceptuales en los contenidos. Por ejemplo, lo más común que se da es hablar siempre de personas mayores como si fuera un grupo de personas, un grupo homogéneo, ¿no? Esto es adecuado para las personas mayores, ¿no? Esto le conviene a las personas mayores. Entonces, sabiendo que cuando hablamos de personas mayores, estás hablando de heterogeneidad, diversidad total. A ver tus comentarios. Muchas veces, Luigi, nosotros, ese temor a la controversia, a Sí, veces se da porque tenemos temor a que tengamos una discriminación. ajá, Tenemos temor a expresar situaciones porque desconocemos que sí es un edadismo y que no. Y entonces, ay, no voy a hacer que me digan, entonces mejor lo evito. También estas situaciones de controversia que en algún momento pueden estar muy en el sí, filo del abuso, servicio, todo eso nos lleva a que tengamos estereotipos, Luigi. Y ajá, tristemente, los estereotipos nos llevan a justo lo que tú dices, que empecemos a meter palabras, acciones, recomendaciones, sugerencias en las cuales no estamos siendo ni justos, ni éticos, ni correctos, porque como bien lo dices tú, lo generalizamos. ujú, Debemos hacer valer para quién o para qué, más que el para quién, el para qué. Yo recomiendo algo en comunicación. O sea, si yo digo, vamos todas las personas mayores a hacer ejercicio, habrán personas que no van a poder por alguna condición claro, de salud. ¿Qué es lo que debo trabajar? Vamos a dosificar, a prescribir, a manejar a cada uno su ejercicio individual. Estoy haciendo lo mismo, pero no es lo mismo que yo lo tire al aire y les diga, vayan a caminar, vayan a nadar, vayan a correr,
a cualquiera a que yo agarre y te diga, Luigi, tú puedes hacer pesa, bicicleta, correr, saltar, moverte, porque tienes esa coordinación y capacidad, pero de pronto yo no tengo el equilibrio, no tengo la fuerza, entonces conmigo vamos a hacer otro tipo de actividad. Claro. Entonces, cuando yo tengo posturas de temor, me es más fácil generalizar porque no se lo dije a nadie en especial, se lo dije a Ujú. todos y que cada uno agarre lo que quiera. Eso muchas veces es temor a la polémica, ¿verdad? Temor a poder Sí. ser censurado de lo que yo diga y hoy por hoy cualquiera te banea, cualquiera te funea, Sí, cualquiera te hace. Entonces, yo no quiero quedarme sin moverme unos días en mis redes porque ¿cómo va a pasar eso? Y por ese egoísmo individual de que yo no quiero que me afecte, yo trato de ser lo más light, lo más irresponsable, lo más suave y en el tema que voy a abordar, porque de esa forma voy a evitar que alguien pueda venir y hacerme ver algo en lo que yo estoy publicando. Sí publicamos todos, sí habemos en redes todos hoy por hoy nos volvemos ahí sí que promotores de eventos, actividades, acciones, sugerencias. Sin embargo, Luigi, también tenemos que saber de qué y de dónde tomamos como nuestro mejor alimento cuando nos estamos fortaleciendo en comunicación. Hay redes que nos sirven para tener un gran alcance, pero no vamos a tener una especificidad del tema porque solo estoy buscando audiencia, que claro. toquen el tema y que agarren el gancho. Voy a tener un evento, lo promuevo, digo una frase, un mensajito, que lo lean, pero no estoy profundizando en el tema. Cuando ya educamos, cuando ya comunicamos con sentido algo, ahí es donde debemos tener todo este tipo de cuidado de aristas. Pero debemos saber bien, bien claro dónde estamos comunicando, para qué estamos comunicando, por qué Ah, estamos comunicando exactamente. y a quién le estamos comunicando. Así es, eso es lo correcto, justamente eso. Todos esos, todos esos elementos son importantísimos. Distinguir opiniones, posturas y no confundirla con verdades o realidades. También eso es otro tema también, ¿no? A veces, por ejemplo, algunos influencers, por decirlo así, ¿no? Comienzan a decir algo o a hacer afirmaciones, ¿no? Estas afirmaciones muchas veces es de las personas que no están al tanto del tema gerontológico, un lado científico, tienden a caer también en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entonces confundes lo que simplemente son opiniones o posturas de otras personas y no, pero que no son verdades o realidades, o sea, ni siquiera tienen un valor científico, simplemente son declaraciones. Y ahora voy a decirlo de una forma graciosa, por decirlo así, estos carteles luminosos que están, porque yo te digo, ¿sabes por qué te digo carteles luminosos? Porque ahora también hay muchas frasecitas hechas, ¿ya? Que se repiten constantemente. Estoy viendo en las redes sociales yo, muchísimo. Y estas frasecitas hechas tienden a ser idealizantes generalmente. Yo estaba haciendo un estudio sobre ese tema y veo que es bastante idealizante este tipo de frasecita. Entonces, una postura reflexiva ante una situación puede interrogar más que afirmar, por supuesto. Y tal vez esas interrogantes abiertas sean más valiosas. Es cierto. O sea, a medida que nosotros estamos tratando de conocer más, de investigar más, ¿no es cierto? Obligadamente nos vamos a generar ante nosotros interrogantes. Y esas interrogantes podrían ser muy valiosas en la medida en que nosotros estamos reconociendo que el conocimiento actual, ¿no? No nos dice todo lo que deberíamos saber, ¿no? Entonces, hay un planteamiento ahí de decir, caramba, pero acá yo veo ante tantas afirmaciones científicas o pseudocientíficas o lo que fuere, yo lo que veo es que no hay eh, algo que esté bien definido. Entonces, por lo tanto, hay interrogantes abiertas estas interrogantes abiertas podrían incluso ser más valiosas que muchas afirmaciones
que no tienen verdaderamente un sentido de valor, ¿no? Entonces ahora vamos a este de acá. Comunicar el envejecimiento y los conceptos. Entonces ya sabemos, el asunto del envejecimiento no es un tema para simplificar. Eso para mí es un tema muy importante. Yo pienso que el envejecimiento es algo que más bien debemos aceptar el hecho de que es algo muy complejo. Es decir, tenemos que asumir la complejidad y no querer, más bien, querer simplificarlo, porque a la hora que tú quieres simplificar algo que es altamente complejo, ¿qué resulta? Resulta en nociones disparatadas, insuficientes y que no dan realmente lo que es verdadero. Entonces, de esta manera, también cuando hablamos de promover a la persona mayor, también tenemos que tomarla con mucho cuidado porque por el tema de la heterogeneidad, la diversidad, y obviamente, si hay algo que tienen en común todas las personas mayores, sí tienen cosas en común, claro. El hecho de que tengan más de 60 años, uno de ellos, pero el otro es que sí tienen derechos, o sea, derechos especiales, consagrados, que ya existen leyes, ¿no? Leyes que de alguna manera para promover el envejecimiento o para proteger también, ¿no? Protegerlo como ciudadano. Eso sí tienen en común, pero de ahí te vas a encontrar con un universo, pues. A ver. Sí, Luis, todos los temas que al final tenemos en común de conceptos son los que al final ya los estudiosos, las publicaciones nos hablan y no vamos a poner en duda porque estamos completamente convencidos que la heterogeneidad, la diversidad y esa historia única de cada persona es la que va a ir haciendo ese trazo con el cual nosotros podemos ir haciendo incidencia en cada modificación. Es muy irresponsable generalizar, pero más irresponsable aún no investigar. Entonces, eh, claro que no vamos a poder negar que están pasando y se dan, pero a cada uno se le está dando en una edad, en un momento y en una situación diferente. Debemos ser conscientes que no es que tengamos que aceptar la vejez, o sea, la vejez es una etapa de la vida y no es que, ay, bueno, yo no la acepto, entonces yo no tengo vejez como profesionales o como grupos dedicados a la genetología y que comunicamos y estamos cerca de personas mayores y todo, no tenemos necesidad de de reafirmarle en cada frase, es que como usted es persona mayor, es que como usted ya tiene, es que como usted, o sea, no se necesita que te recuerden, como tú dices que tienes ese Ujú, común denominador que tenemos más de 60, o sea, estamos claros en eso. Sin embargo, ujú. mucho de lo que a veces estamos hablando no tiene que ver con la edad. O sea, ha tenido que ver con el descuido de algún órgano, el descuido de alguna condición de salud, sí, que ser cautos en cómo nos dirigimos a la persona mayor, cómo le expresamos lo que queremos decirle y luego tener planes de vida y de trabajo comunes, donde lo tenemos que trabajar juntos, porque al hacerlo juntos yo tengo las expectativas de la persona mayor y mis metas en general dentro de la asistencia que yo puedo dar. Y de esa manera yo voy a poder llevarle en la línea de vida que quiere hacerlo, pero también voy a poder estar al lado eh, para poder, porque el conocimiento lo tenemos nosotros como profesionales y que nos preparamos en el tema,
Pero quien lo lleva a la práctica en el día a día es la persona mayor, su núcleo cercano, su asistente, su cuidador o su familia. Entonces sí debemos ser muy responsables en comunicar cómo le hacemos a la persona mayor y cómo lo hacemos al asistente o a la familia. Porque de esa manera todos sumemos a ese plan de vida que tenga la persona mayor, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vamos a analizar. Hay los edadismos edadismos inconscientes y a veces muy sutiles, ¿no? Y estos generan a veces más daño que los edadismos brutales, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué razón? Justamente porque ese edadismo ya muy recargado es fácil de identificar y de aislar. ¿Te das cuenta? Ya es fácil de enfrentar. Es como un fantasmón que está ahí, tú lo ves. Entonces, pero el asunto, cuando el edadismo tiende a adoptar ciertas características que parecen muy amables, muy cariñosas, ¿no? Muy condescendientes, a veces pasan y la gente, y no se dan cuenta, no se dan cuenta de que hay una actitud edadista en eso. Entonces, acá también debemos considerar que debe haber una coherencia plena del lenguaje escrito y las imágenes que lo acompañan. Yo no voy a hacer una buena publicación si es que mi texto está excelente, de acuerdo con todos los avances de la gerontología, y sin embargo está, eh, está como acompañado de una imagen totalmente dadista o fuera de lugar, ya anticuada. Entonces es como si, por eso a veces la forma graciosa de decir es como un perrito que se pierde la cola, es algo parecido. Entonces, te estás contradiciendo, ¿no? Tú misma te estás contradiciendo. Entonces, hay contenidos que se expresan bien en algunos aspectos y en otros no. Y esto genera justamente esta confusión. Y ojo que esta ambigüedad, ¿no? Esta ambigüedad es dañosa, es venenosa. Yo considero la ambigüedad de las cosas que no se aclaran bien. La verdad que, no sé, es algo que debemos tomarla con mucho cuidado, o sea, no es algo simple. Ahora, aquí está creo que es el mismo, así, actitud de los que leen, ven y comparten contenidos. Ahora, nuestra actitud, ¿cómo debería ser nuestra actitud frente a las redes sociales, por ejemplo, como estamos viendo contenidos gerontológicos? Obviamente, si tenemos posibilidad de poder leerlos, de verlos, eh, nuestra actitud debe ser justamente siempre analítica, siempre, no, incluso porque hay varias cosas que ocurren, ¿no? Por ejemplo, acá está la imagen, la foto está aquí, está publicada, y el texto, ¿ya? A veces tú ves la parte nomás del texto que está arriba. Entonces dices, está buena la publicación ya. Listo, ya está. Porque no has leído la parte donde dice leer más, ver más. ¿Te das cuenta? Miras abajo y te das a dar cuenta que la publicación no va por lo que tú creías. Pero tú ya le pusiste me gusta, pues. Ya. Entonces, entonces tú ya lo has compartido de repente también ya. Estás compartiendo esa. Entonces, hay un tema también, la capacidad de discriminar adecuadamente para criticar o descubrir contenidos inadecuados es algo que tenemos que desarrollar como todo profesional. O sea, particularmente, eh, lo que hago yo, por ejemplo, en LinkedIn, que es una red muy profesional, entonces el nivel de las publicaciones es bueno, en promedio es muy alto, es muy bueno. Entonces, pero igual, yo tengo que poner el ver más para ver si es que el texto al final no me indica otra cosa distinta a lo que aparece en la parte de arriba. Si hay que ser. Entonces, hay que descubrir también los contenidos inadecuados. ¿Cómo valoramos entonces un contenido, sea una nota, un pensamiento, un artículo, una infografía
o de una de conferencia, ¿en base a qué lo valoramos? ¿No es cierto? Lo valoramos porque dice cosas verdaderas, cosas que han sido debidamente estudiadas, o está generando un planteamiento interesante también, ¿no? De repente está planteando algo interesante, está haciendo un análisis crítico, o por el contrario, simplemente está repitiendo lo que muchos dicen. Entonces, va a haber de todo, pero hay que saber valorar, hay que saber comprenderlo. Y eh, ya quedaría, ya, todavía nos queda. Sí, optimizar el uso de términos. Es muy importante. Por ejemplo, cuando tú estás en las redes sociales, ¿no? A veces tenemos que hacer una lectura rápida e intuitiva. Parece mentira, la intuición sí se aumenta con el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces hay que distinguir contenidos de lo que son valor científico y lo que son ideológicos. Ah, hay muchas personas que no pueden con esta parte, ¿ah? Científico e ideológico. La verdad, científico es lo que se basa en la evidencia, lo que ya está, ¿no? Y mientras que lo ideológico es simplemente una cuestión que puede ser conveniente para determinadas políticas o algo, pero que no deberíamos confundirlos. Entonces, hay falsas necesidades para justificar también el mal uso del lenguaje, como por ejemplo que dicen, no, pero en mi país ese término es muy querido y cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay muchas cosas para usar un lenguaje que sea inadecuado, ¿no? Ujú. Así, hasta ahí está. Hasta ahí es. Entonces, aquí estamos ya. Sí, ya estamos en las partes finales. La renovación del lenguaje gerontológico no es rebajarlo a un nivel coloquial. Eso está claro. Y hay fundamentos sólidos para los cambios. Entonces, comenzamos con las preguntas. La vejez comienza a los 60 años, que finalmente ya muchísimos profesionales ya están dejando de lado esta afirmación, que ahora que estoy poniendo como pregunta. Constructos sociales que se desploman, los misterios no resueltos del envejecimiento que están pendientes, todavía nos va a dar para mucho tiempo, y hay también contradicciones que son insalvables, que parecen ya una cuestión de falta de lógica también. Entonces también tenemos que ver eso. Ya, entonces vamos a terminar mejor una vez, ya quedan dos. Idealización de la persona mayor también, ¿no? Ahora resulta que salen super mayores volando y cosas así. Entonces, toda esta cuestión de la idealización es bastante negativa. Yo diría, como también lo es el edadismo. Errores de contenido en el ámbito gerontológico no son solo errores de concepto, también vemos falta de lógica. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, cuando yo me encontré en una conferencia donde una persona afirmaba que la prueba de que el envejecimiento empezaba desde el nacimiento se debía a la comunicación establecida con su madre. O sea, ¿te das cuenta? Y lo decía un profesional. Y otro profesional decía que una de las pruebas es que también se caen los niños. O sea, imagínate. O sea, yo cuando escucho estas cosas, a veces yo digo, caramba, pero qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Muy bien, ahora sí, para hacer los últimos comentarios, ya nos quedan pocos minutos. Ujú. Sí, Luigi, nosotros cuando reposteemos algo, cuando reenviemos algo, tenemos que ser muy críticos. Yo Sí. ponía en esta semana, creo que fue que les compartí una presentación en donde dice, no me digas abuelo, no soy tu abuelo. Ah, No sí, tuve sí, hijos, no tuve nietos, no nada. sí, Pero sí. me encantó el tema que en todo momento fue respetuosa, viene desde las personas mayores y por qué razones tenemos que decirle Luigi, Luz, Sara. No, abuelo, viejo, todo. Justo lo que tú dices, a mí me choca mucho cuando viene alguien y dice, no, dígame viejo, si ya estoy viejo. Viejo, o sea, sí, es tu percepción, es tu lugar, pero hay que respetar el derecho de a quien no le gusta que le digan viejo.
Entonces, cada uno elige cómo quiere ser nombrado, cómo quiere ser escuchado, cómo quiere ser llevado al entorno dentro de una participación. Y sí, Luigi, definitivamente. Yo a veces pienso, Luigi, que nosotros tampoco debemos, con el afán de tener el punto de vista crítico de las utopías, de los idealismos, de todas estas Ujú, partes que son, hombre, porque nos lo hacen con amor, pero sí tenemos como no promoverlos para nada, ni siquiera poner el nombre, gustando, no comentando, todo este tipo de situaciones, vamos a disminuir que se sigan replicando. Y cada acción positiva, y regreso a lo que te he dicho siempre, que ujú. un maestro mío peruano me decía siempre, cada Ah, huevo que pongamos, cacaraquiémoslo, cada cosa buena, cada investigación, cada acción, cada proceso, hagámoslo viral. Cada red de nosotros por lo menos alcanza a 70 personas diarias. Y cada uno de nosotros, solo aquí, habemos 490 personas alcanzadas por nuestras redes, si no es que más. Y de esa manera, cada acción positiva y ujú, menú informativo para que tenga y crezca para su acervo y no estar llevándole a que pierda el tiempo en oír lo que al final no suma a sus vidas. O sea, ignorar y dejar por un lado creo que es mucho. Verlo para nosotros saber que eso no. Y es como cuando tú tienes un menú, todo lo que tiene mucha grasa, es procesado y te hace daño, ni lo pruebas, ni lo tocas. Lo dejas por un lado, no te quedas diciendo, ujú. mire, le hubiera quitado grasa, le hubiera puesto, y así es como debemos empezar, aún dentro de todo el medio, porque aún cuando hacemos una difusión adversa, decimos esto, no, les generamos mucha difusión y habrán personas que solo ese mensaje les va a llegar y nosotros estamos siendo parte de esa multiplicación. Entonces, a ser conscientes, consecuentes, constantes, profesionales y por sobre todo con esa visión holística en cada acción que hagamos, desde la redacción, la ortografía, el contenido y la imagen, para que nuestra comunicación sea siempre efectiva, Luis. Bien, ahora justamente para allá estamos. Muchas gracias realmente, Karina, que qué interesante ha estado la conversación hoy día. Eh, bueno, el día 17 de septiembre vamos a realizar el conversatorio Vencer a la muerte o longevidad saludable. Ahora, nos hacemos preguntas, ¿de verdad queremos vencer a la muerte? ¿O el verdadero reto está lograr la longevidad saludable? Partiendo del provocador libro Don't Die. Este conversatorio nos invita a cuestionar hasta dónde puede llegar la ciencia y qué estamos haciendo hoy para vivir más y mejor. Esa es la idea. O sea, la idea es no ir de frente a destruir, ¿no? Sino hacer un análisis crítico que muchas veces cuando hacemos análisis crítico, eh, lo que logramos es que hay algo que se salva también en ese, ¿no? Algo que se rescata. Siempre hay algo que se rescata en las partes que consideramos que son contrarias, ¿no? A nuestros principios, a nuestros conocimientos, pero encontramos algo, encontramos algún sentido, algo. Y por eso que es importante también enfrentarse a esos temas, y no rehuirlos, ¿no? Y por eso es que este va a estar bien interesante con la participación de la magíster Sandy Rosas, que ella es de México, es psicóloga no, perdón, ella es de origen gerontóloga y también ya tiene una magíster en neuropsicología, el doctor Marco Antonio Cubillo, y ustedes ya lo conocen también de México. Bueno, ahí también voy a estar presente y ahí justamente la que va a moderar y comentar ahí, la doctora Karina Rodríguez, que va a estar ese día también en este evento tan interesante. Y después, vamos y lo siguiente, algo que también es muy importante, justamente, este es antes todavía, el día 13 de septiembre, la agenda pendiente del envejecimiento, que es un simposio,
que va a ser el día 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Va a participar la licenciada Norma Alonso de Argentina, la licenciada Dolly Arrurralde por Bolivia, la magíster Judith Ávila por México, el doctor Robinson Cuadro por Colombia, la magíster Mercedes Rodríguez por Perú, la doctora Doris Sequeira por Chile y por Costa Rica, la magíster Katia Sevilla. Ellas son los que van a participar en eso. Y también los voy a invitar a que participen de el taller que voy a realizar, el taller virtual Comunicación Gerontológica. Acá vamos a decir, en un mundo que cambia, perdón, se me cerró mi... Acá está, acá está. Sí, que cambia rápidamente, la gerontología necesita nuevos discursos y formas de comunicar su complejidad. Este taller es una oportunidad para repensar, analizar críticamente y fortalecer nuestra voz profesional. Por eso te invitamos, sé parte de esta transformación y vamos pues por el taller que se va a realizar a partir del 25 de septiembre. Va a ser los lunes no consecutivos a partir del 25 de septiembre. Y el temario dice comunicación aplicada al universo gerontológico, conceptualización y reconceptualización, análisis crítico y revisión de teorías y tendencias, precisión terminológica y estructura de discurso y estrategia para conferencia. Esto va a ser, como le digo, a partir del día 25 de septiembre. Pues bien, ahora sí, muchas gracias por, como siempre, a mi amiga la doctora Karina Rodríguez, que también forma parte de la unidad Vanguardia Gerontológica, por eso vamos a estar juntos en el conversatorio tan interesante que vamos a estar realizando. Muy bien, ahora sí ya nos despedimos. Hasta la próxima.